Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar de cómo me estás escuchando en este momento, cómo tu oído logra hacerlo. Vamos a ver el camino completo del sonido, desde que sale de la fuente sonora hasta que llega a la corteza cerebral, paso a paso. Ok, empecemos. Antes de traer el oído, primero tenemos que entender qué exactamente es lo que el oído recibe. El sonido en realidad no es un objeto ni una sustancia, sino una forma de energía que viaja en forma de ondas mecánicas. Dicho de otra manera, el sonido es básicamente una vibración. Cuando cualquier objeto vibra, como una cuerda vocal, una guitarra, un parlante, hace que las moléculas del aire que tiene alrededor también comiencen a moverse. Pero estas moléculas no viajan desde la fuente hasta nuestro oído. Lo que ocurre es que empujan a las moléculas vecinas y estas empujan a las siguientes, transmitiendo la energía de unas a otras. Es muy parecido como cuando empujamos una ficha de dominó. La primera transmite el movimiento a la siguiente sin desplazarse a una gran distancia. Ese movimiento genera zonas donde las moléculas quedan muy juntas, llamadas compresiones, y zonas donde quedan más separadas, llamadas rarefacciones. La sucesión continua de compresiones y rarefacciones hace a la onda sonora, que viaja por el aire aproximadamente a 344 metros por segundo si estamos a 20 grados centígrados. Es importante saber que esta velocidad no siempre es la misma. Obviamente aumenta cuando la temperatura es mayor y también aumenta con la amplitud, por los cambios de las propiedades del medio en el que viaja el sonido. Ahora bien, todas las ondas sonoras tienen tres características fundamentales que debemos conocer porque determinan cómo percibimos los sonidos. La primera es la intensidad. La intensidad depende de la amplitud de la onda sonora. Imagínense una ola en el mar. Entre más alta sea la ola, mayor energía transporta. Lo mismo pasa con el sonido. Una onda con mayor amplitud transporta más energía y nosotros lo percibimos como un sonido más fuerte. La intensidad la medimos en decibeles. El umbral de audición humano se define como 0 decibeles, o sea, una presión sonora que equivale a 0.000204 dinas por centímetro cuadrado. Pero estos 0 decibeles no significa que no existe sonido, simplemente lo que representamos a un nivel mínimo de intensidad que el oído humano puede detectar. Además, nuestro oído es muy sensible, puede distinguir cambios de aproximadamente 1 decibel. La segunda propiedad es el tono. El tono depende de la frecuencia, es decir, de cuántas ondas pasan por un mismo punto cada segundo. Esta frecuencia se mide en hertz. Si pasan muchas ondas por segundo, la frecuencia es alta y escuchamos un sonido agudo. Si pasan pocas ondas por segundo, la frecuencia es baja y percibimos un sonido grave. El oído humano normalmente puede detectar frecuencias entre 20 y 20.000 hertz, aunque este rango disminuye con la edad, especialmente para los sonidos agudos. Además, nuestro sistema auditivo no percibe todas las frecuencias con la misma facilidad. Los sonidos agudos, especialmente si superan los 4.000 Hz, suelen parecernos más intensos o más fáciles de escuchar que los sonidos muy graves, como por debajo de 500 Hz, incluso aunque ambos tengan la misma intensidad física. Y la tercera propiedad es el timbre. El timbre es lo que nos permite distinguir dos sonidos que tienen exactamente el mismo tono y la misma intensidad. Por ejemplo, si un piano y un violín tocan la misma nota con el mismo volumen, nosotros podemos reconocer cuál instrumento está sonando, si es un piano o si es un violín. Lo que pasa es gracias al timbre. ¿Y de dónde proviene? Los sonidos musicales se forman por una frecuencia principal, que se llama frecuencia fundamental, que determina el tono, pero también tienen muchas frecuencias armónicas que se superponen y hacen el patrón característico para cada instrumento o para cada voz, para cada sonido. Este patrón es el timbre. En cambio, el ruido no tiene organización. El ruido son vibraciones irregulares sin un patrón periódico definido, por lo que no tiene una frecuencia fundamental claramente identificable. Perfecto, ahora que ya entendemos qué es el sonido y cuáles son sus principales características, podemos seguir a cómo entra el oído. La primera estructura que se encuentra en el sonido es el oído externo, que se forma por dos componentes principales, el pabellón auricular, que es la parte visible del oído, y el conducto auditivo externo. La función principal parece sencilla, es captar las ondas sonoras y dirigirlas hacia la membrana timpánica. Es decir, es como un embudo que concentra el sonido para que llegue con mayor eficacia al tímpano. Pero el pabellón auricular hace mucho más que solamente recoger el sonido. Gracias a que tiene una forma irregular con pliegues y depresiones, también modifica ligeramente las ondas sonoras dependiendo de la dirección en la que se están llegando. Un sonido que llega desde arriba no rebota exactamente igual a uno que viene desde abajo o desde atrás. Estas modificaciones cambian la composición espectral del sonido antes de que llegue al oído interno. Y nuestro cerebro aprende a interpretar estas diferencias desde muy temprano en la vida y las utiliza como pistas para determinar la dirección en la que viene el sonido. Entonces, gracias a este pabellón auricular, no solamente sabemos que alguien habló, sino si esta persona está por encima, por debajo o dónde está.
Más adelante veremos cómo esta información se integra con otros mecanismos para localizar con precisión la fuente sonora. Una vez que las ondas sonoras llegan al final del conducto auditivo externo, chocan contra la membrana timpánica. Como el sonido es una vibración, esta energía hace que el tímpano también comience a vibrar. A partir de acá entramos al oído medio, que es una cavidad llena de aire dentro del hueso temporal. La misión del oído medio es muy importante, es recibir estas vibraciones y transmitirlas hacia el oído interno de la forma más eficiente posible. Para lograrlo tiene 3 componentes. Los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Son los huesos más pequeños de todo el cuerpo humano. Estos 3 huesos forman una cadena continua. El martillo se une directamente a la membrana timpánica. Cuando el tímpano vibra, mueve al martillo. El martillo mueve al yunque y el yunque mueve al estribo. La base del estribo se apoya sobre la ventana oval, que es la entrada hacia la cóclea. De esta forma, las vibraciones viajan desde el aire hasta el líquido del oído interno. Además, esta cadena funciona como un sistema de palanca. Como ocurre con una palanca mecánica, permite aumentar la fuerza transmitida. En este caso, la acción conjunta del martillo y el yunque incrementa la fuerza unas 1.3 veces. El segundo componente son los 2 músculos esqueléticos, el tensor del tímpano y el músculo del estribo. El tensor del tímpano tira del manubrio del martillo hacia adentro, disminuyendo la amplitud de las vibraciones del tímpano. Por su parte, el músculo del estribo tira del estribo, alejándolo parcialmente de la ventana oval y limitando también la transmisión de las vibraciones. Aunque son músculos muy pequeños, tienen una función protectora muy importante. La trompa de Eustaquio es el tercer componente. Esta estructura comunica el oído medio con la nasofaringe. ¿Y por qué importa? Porque para que el tímpano pueda vibrar correctamente, la presión del aire debe ser prácticamente igual a ambos lados de la membrana. Si la presión fuera mayor de un lado que del otro, el tímpano quedaría desplazado y vibraría con mucha menos facilidad. La trompa de Eustaquio es la que mantiene este equilibrio. Normalmente está cerrada para evitar que entren secreciones de la faringe, pero se abre durante acciones como deglutir, bostezar o masticar. Por eso, cuando viajan en un avión o están ascendiendo rápidamente, sienten ese pop en los oídos. Lo que realmente ocurrió fue que la trompa se abrió y permitió igualar nuevamente la presión entre el oído medio y el ambiente. Ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes. Hasta este momento el sonido ha viajado por el aire, pero la cóclea no tiene aire, tiene líquido. Y aquí hay un problema físico. Las ondas sonoras no se transmiten igual entre estos medios. Cuando una onda que viaja por el aire intenta entrar a un líquido, aproximadamente el 99.9% de su energía se refleja en la superficie y solo la fracción muy pequeña logra atravesarla. Si nuestro oído no tuviera ningún mecanismo para compensar esto, no escucharíamos nada, porque casi toda la energía sonora se perdería antes de entrar a la cóclea. Y esto se resuelve por el ajuste de impedancia. Lo hace utilizando 2 mecanismos principales. Primero, la acción de palanca de los huesecillos está aumentando la fuerza 1.3 veces, como ya dijimos, y también existe una enorme diferencia entre el tamaño de la membrana timpánica y la de la ventana oval. La membrana timpánica tiene un área de 55 milímetros cúbicos y la ventana oval tiene uno de solo 3.2 milímetros cúbicos. Recordemos el principio básico de la física. Cuando la misma fuerza se aplica sobre un área mucho más pequeña, la presión aumenta. En este caso, la presión incrementó 22 veces. Gracias a ambos mecanismos, el oído logra transmitir entre el 50 y 75% de la energía sonora desde el aire hacia el líquido coclear. Si los huesecillos no estarían, el sonido aún podría llegar a la ventana oval por conducción aérea, pero el ajuste de impedancia prácticamente se perdería y la sensibilidad auditiva disminuiría mucho. ¿Y qué ocurre cuando escuchamos un sonido extremadamente fuerte? Afortunadamente, el tensor del tímpano automáticamente y el músculo del estribo se contraen. Esto es el reflejo estapedial o reflejo de amortiguación. Cuando se contraen, ambos músculos disminuyen la cantidad de vibración que llega a la cóclea, y esto cumple varias funciones. Primero, protege parcialmente al oído interno a los sonidos intensos que podrían dañarlo, especialmente dañar las células ciliadas muy delicadas. Y segundo, ayuda a disminuir los sonidos graves de fondo cuando un ambiente está muy ruidoso, y así nos permite concentrarnos mejor en los sonidos que queremos. Y tercero, reduce la intensidad con la que escuchamos nuestra propia voz mientras hablamos. Por eso la escuchamos diferente cuando estamos escuchándonos y era una grabación. Mientras hablamos, este reflejo se activa y atenúa parte de las vibraciones que llegan a nuestro oído interno. En cambio, cuando escuchamos la grabación, el reflejo ya no participa de la misma forma y percibimos nuestra voz de una forma distinta. Pero el sistema tiene una limitación. Necesita entre 40 y 160 milisegundos para activarse. O sea que funciona muy bien frente a sonidos intensos que duran cierto tiempo, pero no nos protege si hay un ruido explosivo muy breve como un disparo o una explosión. Entonces cuando el reflejo finalmente se activó, el daño ya puede haber ocurrido. Hasta
Hasta ahora todo el proceso ha sido completamente mecánico. Las ondas sonoras hicieron vibrar el tímpano, las vibraciones pasaron por los huesecillos y finalmente llegaron a la ventana oval. Pero a partir de este punto ya ocurre algo, digamos, extraordinario. En el oído interno, estas vibraciones mecánicas comienzan a transformarse en señales eléctricas que el sistema nervioso puede ya interpretar. Acá es donde inicia la transducción auditiva. El oído interno se forma por dos estructuras concéntricas. La más externa es el laberinto óseo. Dentro del laberinto óseo está el líquido que llamamos la perilinfa, que tiene una composición muy parecida al líquido cefalorraquídeo, siendo rica en sodio y pobre en potasio. En el interior del laberinto óseo está el laberinto membranoso, que tiene un líquido que llamamos la endolinfa. La endolinfa se produce por la estrella vascular y tiene una composición prácticamente opuesta a la perilinfa, siendo muy rica en potasio y muy poco de sodio. Puede parecer un detalle menor, pero esta diferencia es esencial para entender cómo la vibración termina convirtiéndose en un impulso nervioso. Más adelante vamos a ver que esta elevada concentración de potasio es precisamente la fuerza que nos permite despolarizar las células ciliadas cada vez que detectan un sonido. Desde el punto de vista funcional, el oído interno tiene tres componentes principales: la cóclea, que se encarga de la audición, los conductos semicirculares, que son los responsables de detectar los movimientos de rotación en la cabeza, y los órganos otolíticos, que detectan la gravedad y las aceleraciones lineales. Aunque todos pertenecen al oído interno, hoy nos vamos a concentrar solamente en la cóclea, porque ahí es donde se da el proceso de la audición. La cóclea tiene forma de caracol y se enrolla sobre sí misma, pero para entender su funcionamiento es más fácil imaginar que la desenrollamos y la hacemos en un tubo recto. Si hiciéramos esto, veríamos que se divide longitudinalmente en tres compartimientos. El primero es la rampa vestibular, que está en la parte superior y está llena de perilinfa. Comienza la ventana oval justo donde el estribo transmite las vibraciones. El segundo es la rampa timpánica, que está en la parte inferior. También tiene la perilinfa y termina en la ventana redonda, que funciona como una válvula de escape para disipar la presión que está generándose en las ondas sonoras. Entre ambas está el tercer compartimiento, la rampa media. También la llamamos el conducto coclear. Esta es la porción que realmente importa desde el punto de vista funcional, porque tiene a la endolinfa y tiene al órgano encargado de detectar los sonidos. Los tres compartimientos se están separando por dos membranas. La membrana de Reissner es una membrana muy delgada y flexible que separa la rampa vestibular de la rampa media. Al ser muy fina, prácticamente no tiene resistencia al paso de las vibraciones sonoras. La segunda es la membrana basilar, y esta sí es más importante. Esta separa la rampa media de la rampa timpánica, pero sirve como soporte para el órgano de Corti, que es el que recibe la audición. Podemos decir que toda la información auditiva comienza acá. Ahora viene una pregunta importante: ¿cómo hace el oído para distinguir un sonido agudo de uno grave? Esto se da gracias a la membrana basilar. La membrana no tiene las mismas características en toda su longitud. Sus propiedades cambian desde la base de la cóclea, cerca de la ventana oval, hasta el ápex, cerca del cotrema. En la base, las fibras son cortas, rígidas, elásticas y anchas. Como son rígidas, vibran mejor cuando reciben sonidos de alta frecuencia, como los sonidos agudos. En cambio, el ápex, las fibras son largas, delgadas y mucho más flexibles. Como son más flexibles, responden mejor a sonidos de baja frecuencia, como los sonidos graves. Pueden imaginarlo como si tuvieran dos instrumentos musicales distintos. Una cuerda corta y muy tensa produce sonidos agudos, y una cuerda larga y más relajada vibra con sonidos graves. La membrana basilar hace exactamente lo mismo con ese principio físico. De hecho, la rigidez disminuye más de 100 veces desde la base hasta el helicotrema. Por este cambio gradual de propiedades, la cóclea funciona como un analizador de frecuencias, que separa los sonidos según su tono, incluso antes de que lleguen al cerebro. Ahora veamos cómo ocurre esto. Cuando el estribo empuja la ventana oval, transmite la vibración al líquido contenido dentro de la cóclea. Esta vibración genera una onda viajera que recorre la membrana basilar desde la base hasta el helicotrema, pero esta onda no estimula toda la membrana por igual. Dependiendo de la frecuencia del sonido, la onda alcanza la máxima amplitud en un punto diferente. Los sonidos de alta frecuencia tienen su máxima vibración cerca de la base, y los sonidos de frecuencia intermedia alcanzan su máxima amplitud en la región media. Los sonidos de baja frecuencia continúan viajando y producen su máxima vibración cerca del ápex. Por ejemplo, en la base hay una máxima respuesta para frecuencias de 8000 Hz y en el helicotrema predominan frecuencias alrededor de 200 Hz. Este orden espacial tiene el nombre de organización tonotrópica, es decir, cada frecuencia activa siempre una región específica de la membrana basilar. Lo más interesante es que esta organización no se pierde. El cerebro conserva este mismo mapa desde la cóclea hasta la corteza auditiva, y así las neuronas siempre saben qué frecuencia están representando según la región desde donde llegó la información. Ahora que sabemos dónde vibra cada sonido, falta responder la pregunta más importante:
cómo se convierte una vibración mecánica en una señal eléctrica. Esto ocurre en el órgano de Corti. El órgano descansa sobre la membrana basilar y es el verdadero receptor auditivo. Su función es transformar el movimiento mecánico en impulsos nerviosos, lo que se llama como transducción. Dentro del órgano de Corti hay dos tipos de células ciliadas. Las primeras son las células ciliadas internas. Tienen una sola fila con aproximadamente 3.500 células y miden unos 12 micrómetros de longitud. Aunque son relativamente pocas, estas reciben entre el 90 y 95% de todas las fibras aferentes del nervio coclear, significando que prácticamente toda la información auditiva que llega al cerebro viene de ellas. En otras palabras, son las que son verdaderamente responsables de detectar el sonido. Y la segunda son las células ciliadas externas. Están en 3 o más filas y son aproximadamente 12.000 células. Ligeramente son más pequeñas y tienen unos 8 micrómetros. Estas reciben solo el 5 o el 10% de las fibras aferentes, pero están muy inervadas por fibras eferentes que vienen del haz oligococlear, lo que origina los complejos olivares superiores. Entonces, ¿cuál es su función? Estas no se encargan principalmente de detectar sonidos, sino de mejorar la calidad de la audición. Tienen una propiedad de que cuando se despolarizan se acortan y cuando se hiperpolarizan se alargan. Este cambio de longitud funciona como un amplificador mecánico. Al contraerse y relajarse, aumenta la vibración de la membrana basilar justo en la zona donde está llegando el sonido. Por este mecanismo podemos detectar sonidos muy débiles y distinguir frecuencias muy parecidas entre sí. Además, el sistema eferente oligococlear puede modular la actividad para disminuir la amplificación de determinados estímulos, lo que nos ayuda a reducir el ruido de fondo y concentrarnos en lo que de verdad queremos, como cuando tenemos una conversación en un ambiente ruidoso. En la superficie de cada célula ciliada hay múltiples prolongaciones llamadas estereocilios. Estos estereocilios se organizan en filas que aumentan progresivamente de altura hasta el extremo de la célula. En el extremo más alto está el sinocilio, que es un cilio verdadero que sirve como referencia para la dirección del movimiento. Los estereocilios sobresalen hacia la endolinfa y la base de la célula permanece rodeada por perilinfa. Además, los estereocilios se unen entre sí por estructuras muy delgadas que se llaman resortes superiores o tip links. Estos puentes tienen una función crítica. Acá están los canales catiónicos mecánicos de potasio, que se abren y cierran dependiendo del movimiento de los cilios, y así comienza la transducción auditiva. Este es el proceso más importante de toda la fisiología de la audición. Hasta ahora todo ha sido movimiento, pero el cerebro, recordemos que no entiende movimientos, entiende impulsos eléctricos, así que necesitamos transformar la vibración mecánica en una señal nerviosa. Esto es la transducción. Todo comienza cuando la onda viajera hace que la membrana basilar ascienda. Al desplazarse la membrana basilar también se mueve el órgano de Corti, pero la membrana tectorial se mueve de forma diferente. Como consecuencia, se aparece un movimiento de cizallamiento entre ambas estructuras. Este deslizamiento hace que los estereocilios se doblen hacia el sinocilio. Y acá sucede lo importante. Al doblarse el sinocilio, los resortes superiores se tensan y abren los canales catiónicos mecánicos de potasio. Recuerden que los vimos hace unos minutos. La endolinfa tiene una concentración muy alta de potasio. Además, tiene un potencial endococlear de aproximadamente 80 milivoltios, mientras que el interior de la célula ciliada tiene unos menos 70 milivoltios respecto a la perilinfa. Así comparamos la endolinfa con el interior celular, tiene un gradiente de 150 milivoltios. Este es un gradiente electroquímico enorme, por lo que cuando los canales se abren, el potasio entra masivamente a la célula, y el ingreso de potasio provoca la despolarización de la célula ciliada. La despolarización abre canales de calcio dependientes de voltaje, entonces entra calcio. El calcio estimula la liberación de vesículas cargadas con glutamato y finalmente el glutamato activa a las fibras aferentes del nervio coclear, rama del nervio vestíbulo coclear. En este momento la información deja de ser una vibración y pasa a ser un potencial de acción y ya puede viajar al cerebro. Ahora, ¿qué ocurre cuando la membrana basilar desciende? Todo sucede en sentido contrario. Los estereocilios se alejan del sinocilio. Los canales mecánicos se cierran y deja de entrar potasio. Se activan los canales de potasio sensibles al calcio que favorecen la salida del ion y la célula se repolariza. Los canales de calcio se cierran y cesa la liberación del glutamato. Así, cada ciclo de vibración de sonido produce un ciclo de despolarización y repolarización de las células ciliadas. Recuerden por último que el potencial endococlear de 80 milivoltios generado por la estrella vascular cuando se secretó potasio hacia la endolinfa aumenta enormemente la sensibilidad del sistema auditivo y por eso podemos detectar sonidos muy débiles. Si el potencial desapareciera, el umbral auditivo aumentaría considerablemente. Hasta acá ya hemos visto cómo se genera la señal nerviosa, pero aún falta una pregunta. ¿Cómo sabe el cerebro si un sonido es agudo o grave? ¿Y cómo sabe si es fuerte o débil? La respuesta está en la forma de cómo se codifica la información. La frecuencia se determina mediante dos mecanismos complementarios. El primero es el principio de posición.
Como vimos anteriormente, cada frecuencia produce la máxima vibración en una región específica de la membrana basilar. Así, el cerebro solo necesita identificar qué grupos de neuronas se activaron para saber cuál era la frecuencia del sonido. Esta organización espacial es la tonotopía. El segundo mecanismo es el principio de salva. Las neuronas tienen un límite para la velocidad con la que pueden generar potenciales de acción. Individualmente, una fibra nerviosa muy difícilmente puede disparar mucho más de 1000 veces por segundo. Entonces, ¿cómo vamos a representar los sonidos de mayor frecuencia? Acá las fibras nerviosas trabajan de manera coordinada. Mientras una fibra está en el periodo refractario, otra va a generar el siguiente potencial de acción, y entre todas forman la secuencia sincronizada que se conoce como salva de impulsos, y nos permite representar frecuencias de hasta aproximadamente 3000 a 4000 Hz. La intensidad del sonido también depende de varios mecanismos. El primero es la amplitud de desplazamiento de la membrana basilar. Entre mayor sea el movimiento de la membrana, mayor será la despolarización de las células ciliadas y mayor será la frecuencia de descarga de las fibras nerviosas. El segundo mecanismo es la sumación espacial. Cuando un sonido es más intenso, no solo se activan las células ciliadas en el punto máximo de la máxima vibración, sino que también se activan las células vecinas. Es decir, participa un número mayor de receptores. Y finalmente, las células ciliadas externas aumentan mecánicamente la vibración de la membrana basilar, amplificando así la señal y mejorando tanto la sensibilidad como la resolución. Ya vimos cómo se transforma la vibración en el impulso nervioso. Ahora esta información debe viajar hasta el cerebro para que podamos interpretarlo y saber lo que estamos escuchando. Entonces veamos este recorrido. Todo comienza en las fibras aferentes del nervio coclear, que es parte del vestíbulo coclear. Los cuerpos neuronales de estas fibras están en el ganglio espiral de Corti, dentro de la cóclea. Desde ahí, los axones ingresan al tronco encefálico y hacen la primera sinapsis en los núcleos cocleares dorsal y ventral, que están en el bulbo raquídeo. Hasta este punto, cada oído envía información principalmente hacia el mismo lado del sistema nervioso, pero a partir de los núcleos cocleares ocurre algo importante. Muchas de las fibras cruzan al lado contrario del tronco encefálico, mientras que otras se quedan en el mismo lado. Es decir, la información auditiva se distribuye hacia ambos lados de los hemisferios cerebrales. Este fenómeno se le conoce como decusación parcial. Por esta organización bilateral, ambos hemisferios reciben información de ambos oídos, aunque de hecho existe un predominio de la información contralateral. Después de los núcleos cocleares, muchas fibras alcanzan el núcleo olivar superior, que está en la protuberancia. Esta estación de relevo tiene una función importante porque acá comienza el procesamiento de la localización espacial del sonido y se compara la información que llega desde ambos oídos. Luego, muchas fibras ascienden por el menisco lateral. Es importante mencionar que no todas las fibras hacen sinapsis acá, sino que algunas solo atraviesan esta estructura y continúan su recorrido. El siguiente relevo es el colículo inferior, que está en el mesencéfalo. Este núcleo integra gran parte de la información auditiva antes de enviarlo al tálamo. Desde ahí, las fibras alcanzan el núcleo geniculado medial del tálamo, que actúa como estación de relevo para prácticamente toda la información auditiva que quiere llegar a la corteza cerebral. Y finalmente, la información viaja por la radiación auditiva hasta llegar a la corteza auditiva, que está en la circunvolución temporal superior. Todo este recorrido ocurrió en unas fracciones de segundo. Como acabamos de ver, las fibras auditivas no se quedan únicamente en un lado del sistema nervioso. Después de los núcleos cocleares se distribuye bilateralmente la información, y por esto una lesión en una sola corteza auditiva o en una sola vía central no produciría sordera completa de un oído, sino en cambio suele provocar una disminución parcial de la audición y más que todo una dificultad importante para localizar correctamente la procedencia de los sonidos. Además, durante este recorrido, algunas fibras envían colaterales hacia el sistema reticular activador ascendente, y por estas conexiones, un sonido intenso puede aumentar nuestro estado de alerta o incluso despertarnos mientras dormimos. Una vez que la información llega al lóbulo temporal, alcanza la corteza auditiva. Esta está dividida funcionalmente en dos regiones. La primera es la corteza auditiva primaria, que tiene la función de recibir la información que viene del núcleo geniculado medial del tálamo y realizar el procesamiento inicial de las características del sonido. La segunda región es la corteza auditiva secundaria, que también la conocemos como corteza de asociación auditiva. Esta área recibe información tanto de la corteza primaria como de otras regiones talámicas. Su función ahora no es solamente detectar sonidos, sino darles el significado. Así podemos reconocer las voces, interpretar palabras y comprender el lenguaje. Una lesión acá puede producir situaciones muy particulares. Si se destruye una sola corteza auditiva, aparecería una pérdida parcial de la audición con una dificultad para localizar sonidos. Si ambas cortezas auditivas se destruyen, se produciría una sordera cortical. Si la lesión llega a comprometer la corteza auditiva de asociación del hemisferio dominante, específicamente el área de Wernicke, el paciente puede escuchar perfectamente los sonidos, pero ya no es capaz de comprender el lenguaje hablado. Eso es la fascia de Wernicke.
Hay un último concepto que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que cada frecuencia estimula una región específica de la membrana basilar. Esta organización espacial no desaparece cuando la información sale de la cóclea, como dijimos, sino que se conserva durante toda la vida auditiva. Los núcleos cocleares, el código inferior y la corteza auditiva tienen un mapa tonotópico donde determinadas neuronas responden preferentemente a sonidos agudos y otras a sonidos graves. Esto permite que el cerebro conserve organizada la información desde el inicio hasta el final del procesamiento auditivo. Y ya sabemos cómo detectamos los sonidos. Pero ¿cómo sabemos de dónde proviene un sonido? Sabemos que si alguien nos llama, nosotros giramos la cabeza y ya sabemos exactamente dónde está la persona que nos está llamando. Esto parece algo sencillo, pero en realidad el cerebro debe comparar continuamente la información que llega desde ambos sonidos y usa dos mecanismos. El primero es la diferencia de tiempo interaural. Imaginen que una persona habla desde su lado izquierdo. Como el oído izquierdo está más cerca de la fuente sonora, las ondas llegarán primero a ese oído y unas fracciones de milisegundo después llegan al oído derecho. Aunque esta diferencia sea muy pequeña, el sistema nervioso puede detectarla muy precisamente. Si el sonido llegó primero al oído izquierdo, el cerebro concluye que la fuente está hacia ese lado. Este mecanismo funciona especialmente bien para sonidos de baja frecuencia, generalmente menos de 3000 Hz. Y lo segundo es la diferencia de intensidad interaural. En este caso, el cerebro compara cuál oído recibe el sonido con mayor intensidad. Cuando la fuente está hacia un lado de la cabeza, ese sonido recibe una señal más intensa que el oído opuesto, porque la cabeza actúa como una barrera física que bloquea parcialmente las ondas sonoras. Esto es una sombra acústica. La sombra acústica afecta principalmente a los sonidos agudos, porque las ondas de alta frecuencia rodean con mayor dificultad la cabeza, y para este mecanismo es mucho más útil en frecuencias superiores a 3000 Hz. Sin embargo, estos dos mecanismos solo permiten localizar sonidos principalmente en un plano horizontal. Entonces, ¿cómo sabemos si viene de arriba o desde abajo? Acá lo hacemos gracias al pabellón auricular. Por su forma irregular, modifica ligeramente determinadas frecuencias dependiendo del ángulo con el que llega el sonido. Las pequeñas modificaciones cambian el patrón espectral del sonido antes de que entre el conducto auditivo, y con la experiencia el cerebro lo interpreta estos cambios, pudiendo calcular la posición vertical de la fuente sonora. En conjunto, la diferencia de tiempo, la diferencia de intensidad y las modificaciones del pabellón auricular permiten localizar la fuente sonora con una precisión muy sorprendente. Los primeros análisis nerviosos de toda esta información empiezan en los núcleos olivares superiores, donde el sistema auditivo empieza a separar la información relacionada a la dirección del sonido con la relacionada al tono. Y para terminar, hablemos de un aspecto muy interesante, la percepción auditiva. El cerebro no percibe la intensidad exactamente igual a como existe en el mundo físico. Nuestra percepción sigue un principio que se conoce como la ley de la potencia, que establece que la intensidad percibida es proporcional a una función exponencial de la intensidad real. Dicho de una forma más fácil, la relación entre la energía física del sonido y la sensación que experimentamos no es lineal. Entonces, cuando estamos escuchando sonidos muy suaves, un pequeño aumento de la intensidad física hace una diferencia muy evidente en lo que percibimos. Pero si el sonido ya es muy intenso, el aumento puede ser un cambio prácticamente imperceptible. Justo por eso usamos los decibeles, que son una escala logarítmica. Si midiéramos la intensidad del sonido usando una escala lineal, sería muy difícil poder representar el rango de intensidades que el oído humano puede detectar. Entonces nuestro sistema auditivo no está diseñado para medir las cantidades absolutas de energía, sino para detectar los cambios relativos en la intensidad del sonido. Y esta forma de procesar la información permite que podamos escuchar un ruido casi imperceptible, como una hoja moviéndose, hasta sonidos millones de veces más intensos, sin que nuestro sistema nervioso tenga que utilizar una escala completamente distinta. Eso es todo del video de hoy de la fisiología de la audición. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmelas en los comentarios para que yo se las pueda contestar. Siempre me gusta hacer estos videos, espero que les ayuden mucho y espero que sigan estudiando. Hasta la próxima.